cómo era la forma en que actuaba la Embajada de Estados Unidos dentro de Bolivia? Bueno, aparecen allí en los documentos una gran cantidad de figuras, periodistas, académicos, sindicalistas, diputados, en fin, y sobre todo a partir de las ONG, ¿sí? Las ONG que eran utilizadas como pantalla para promocionar a ciertos líderes o apoyar ciertos proyectos autonómicos, bueno, que se oponían al gobierno de Evo Morales, ¿no? Sí, es interesante señalarle a la gente que en el año 2008 hay una diferencia, como suele suceder cuando se gobierna, entre las decisiones que tomaba Evo Morales y gobernadores locales. Esa diferencia entró en crisis muy fuerte en el año 2008, con enfrentamientos, con muertes. Eran obviamente diferencias económicas y que estaba vinculada con la transferencia de recursos, como suele suceder, a ver, todo el tiempo en el mundo, ¿verdad? Es decir, esas diferencias. Pero eso sirvió para que empezaran este tipo de reuniones, ¿no? Es decir, reuniones del embajador de Estados Unidos, Goldberg, con la oposición venezolana, con, por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz. Es decir, esa situación generó un clima interno en el país muy complicado, ¿no? Claro, es un embajador que está actuando activamente en los asuntos domésticos del país y precisamente se está vinculando, aunque él diga que no es de manera secreta, con determinados sectores que se oponían al gobierno. Lo que la audiencia debe conocer que este libro analiza documentación oficial. Documentación del Departamento de Estado. Son cables fundamentalmente del Departamento de Estado, pero el Departamento de Estado constituye una parte mínima de una política mucho más amplia de los Estados Unidos en América Latina y en Bolivia. No conocemos documentación de la CIA o de algunas otras agencias del gobierno de los Estados Unidos. O sea que están revelando cosas muy interesantes, pero que constituyen también una evidencia todavía parcial, que es mucho más lo que hay atrás de esto. Igualmente, lo que sugiere y lo que permite ver la documentación es un embajador actuando en consonancia con los grupos que se oponían a Evo Morales. Y quiero comentarle a la audiencia que, a propósito, en torno a esto, aparecen un conjunto de evidencias interesantes en torno a cómo se construye opinión en torno al tema de el líder cocalero, ¿sí?, Evo Morales, y cómo se utiliza la lucha contra el narcotráfico como una pantalla para deslegitimar, en este caso, al gobierno de Evo Morales y a los dirigentes más importantes que componen esa administración. Es interesante esto que decís, y creo que vas a hacer, me parece, referencia a que Bolivia en el año 2008 expulsa al embajador de Estados Unidos, inmediatamente Estados Unidos coloca a Bolivia en la lista negra del narcotráfico, diciendo que Bolivia es un país que no colabora en la lucha contra el narcotráfico, generando opinión mundial, ¿no? Cuando yo leía el libro, era inevitable pensar en otros mecanismos de guerra psicológica empleados durante la época de la Guerra Fría y antes, y que han pautado las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Aquel San Benito del anticomunismo muy presente durante la Guerra Fría, y bueno, y que aparece con mucha evidencia ya no en torno a que Evo Morales es un comunista, sino que es un cocalero o es un dirigente que favorece el narcotráfico. Entonces, desde ese lugar, ¿sí?, es que precisamente se lo tacha como un peligro, como un populista radical y como alguien que promueve ese tipo de actuaciones que son peligrosas para desestabilizar la región. ¿Sí? Es interesante, claro, lo que vos señalás, porque cómo se va mutando, ¿no? Primero eras el diablo, ¿no? El diablo comunista. Ahora ya eso, después que terminó la Guerra Fría y que se cayó la Unión Soviética, ya no paga en el mercado, por decirlo de alguna manera. Ahora lo que paga en el mercado es esto, ¿no? Es decir, estás en connivencia con el narcotráfico, no colaborás con la política mundial contra el narcotráfico. Esto que es una campaña y es una batalla muy válida, ¿no? Es decir, alinearse en el mundo contra el narcotráfico, también se utiliza para este tipo de situaciones. Para desestabilizar. Y a su vez, debe conocer la audiencia que se trata de una relación completamente asimétrica entre país demasiado grande y un país demasiado pequeño, pero que también
constituye una ventana no solo en torno a la actuación de los Estados Unidos y a la embajada y a las diferentes agencias de gobierno de los Estados Unidos, sino que también deja ver la gran cantidad de gente que acudía a la embajada de Estados Unidos para que la embajada la ayudara a desestabilizar al gobierno. O sea, es una relación interesante la que aparece allí, ¿no? Uno de los capítulos aporta evidencia en torno a un aspecto de la política interna boliviana muy interesante, que es la actuación de los militares y el doble rasero de muchas veces de determinadas figuras del ejército boliviano que aparentemente secundaban la política de Evo Morales, pero que en secreto, ¿sí?, participaban de acciones conjuntas de desestabilización junto a la embajada de Estados Unidos. Lo que aporta particularmente el capítulo 3 del libro. Es interesante porque, para empezar, porque no es nuevo, y enseguida, mientras vos conversabas y decías esto, a mí me remitía a lo que sucedió en Chile con Pinochet. El rol que tuvo Pinochet en el gobierno de Salvador Allende y luego en lo que se convirtió. Es decir, ¿no? Bueno, las conversaciones que tenía con Allende y, por otro lado, lo que estaba operando. Y está muy bien esto de recordar siempre que para que Estados Unidos se reúna con alguien, ese alguien tiene que estar y tiene que querer. Es decir, a ver, hay gente dentro de Bolivia que se presta para eso. No es solo Estados Unidos, uy, qué malo Estados Unidos. Exacto. Sino internamente, ¿quiénes son los que se reúnen con Evo Morales, con la oposición a Evo Morales? ¿Y quiénes son los militares que bueno, se reúnen y juegan a doble punta. A doble punta, ¿no? Si tengo un poquito más, acordate que, o sea, la política exterior de Estados Unidos ha promovido el intervencionismo en América Latina de manera sistemática a lo largo de toda la historia. Hay una documentadísima cronología de las intervenciones extranjeras, sobre todo de Estados Unidos en América Latina, que documenta 8.200 intervenciones desde 1776 en adelante. ¿Sí? O sea que si habrá diferente tipo de intervención económica, política, etc. Una de las que, como vos sabés, yo he trabajado es lo de Guatemala. ¿Sí? Un tema que he estado trabajando, aconteció en el año 54, pero he estado trabajando en los últimos casi 15 años. Ahora bien, la CIA actuó, hizo mucho, utilizó a la Organización de Estados Americanos, utilizó a las Naciones Unidas. Pero últimamente los historiadores estamos trabajando en una nueva incursión que permite ver que más allá de los Estados Unidos, los propios dictadores anticomunistas mantenían una agenda regional independiente a la de los Estados Unidos y que también hicieron mucho para sacarse de encima a un gobierno que en aquel momento, en los años 50, les resultaba molesto. Lo que queremos decir es que no todo se explica pura y exclusivamente por la relación asimétrica con el gobierno los Estados Unidos. Que también hay organismos internacionales, el caso de la OEA y la participación actual tan activa en representación o en apoyo a uno de los bandos, en particular en Venezuela. Bueno, es un elemento de los muchos que hay en la cuestión.